En Tierra de Unicornios estamos con una amiga de la casa, ha venido varias veces a hablarnos de innovación, de crecimiento económico a través de inversión, de cómo grandes empresas también se relacionan con compañías más pequeñas, qué pasa con los proveedores, de qué manera el liderazgo hoy día también marca una diferencia cuando estamos pensando en retomar el crecimiento económico y empresarial. Estamos con Laura Chicurel, experta en emprendimiento, innovación y venture capital y CEO de Innova 360. ¿Cómo estás, Laura, querida? Bienvenida. Muy bien, Elena, qué gusto verte, muchas gracias. Expliquemos un poquito lo que hace Innova 360. A ver, Innova 360 desde el origen parte de la mirada de la innovación corporativa. La importancia que tiene para las grandes empresas en todas las industrias de integrar innovación en sus operaciones, ¿no? En toda la cadena de valor, ¿no? Integrando tecnología. Y eso obviamente la impulsa a colaborar y abrirse a trabajar con tecnologías disruptivas que los ayudan a optimizar o acelerar sus nuevas estrategias, ¿no? Que es lo que se llama más innovación abierta, corporate venturing en la jerga. Sí, que antes como que poco se veía, pero parece que esto ha ido ya generando no me gusta usar la palabra ecosistema, que se usa mucho, pero ha ido generando este ecosistema donde las empresas ya entendieron que tienen que echar mano quizás de otras startups o de otros talentos para poder innovar, ¿no? Sí, absolutamente. Yo te diría que se ha visto grandes avances los últimos 5 años, ¿no? Yo digo, siempre llega a Chile. ¿Cuánto tiempo ¿no? llevas con Innova 360? Mucho más. 8. Sí. Bueno, harto. en innovación corporativa como 15 más, años. Porque venías llegando a Estados Unidos cuando yo estaba en otra radio. Sí, y ya hacíamos innovación corporativa en Estados Unidos. Tal cual. Pero efectivamente todos dicen que en Chile se demora en adoptar nuevos métodos, nuevos procesos, nuevas tecnologías. Y bueno, esto no es diferente, ¿no? Se ha demorado, pero hemos visto grandes avances, Elena. Sobre todo, como decías, no solamente en darse cuenta de la importancia que tiene para la empresa innovar, sino que también ir adaptando mecanismos o procesos justamente para hacerlo más rápido, más ágil, y que obviamente el emprendedor o la startup no tenga que ir por la misma vía tradicional de lo que sería un proceso de licitación tradicional, por ejemplo, o aprobaciones, ¿no es cierto?, que lo hacen muy dificultoso, un proceso muy largo. Entonces sí se ha ido adaptando el modelo de trabajo para justamente facilitar estos testeos más rápidos y poder abrir camino a esa colaboración con startups. Eso también tiene que ver con ser proveedores, ¿no? Con tener quizás mayor posibilidad de ser proveedores de grandes compañías, de tener algún tipo de vínculo, ¿no? Sí. A veces como que la gente lo relaciona mucho como la innovación como un concepto súper, como etéreo. Que está muy arriba, muy etéreo, pero la verdad es que tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo que la semántica a veces es importante, ¿no? Como anécdota, una vez una empresa grande, no voy a decir nombre, me dijo, es que estamos muy ocupados para innovar. Ah, mira. Entonces yo digo, ¿y por qué? No, porque estamos muy centrados en mejorar lo que hacemos en nuestra operación, ¿no? Claro. Entonces fue como semánticamente el concepto, como dices, etéreo de innovación, como algo abstracto o que me va a sacar de mi foco, ¿no? Y efectivamente esto justamente tiene que estar alineado hoy día con el foco, ¿no? Poder medirlo con impacto real en KPIs de negocio. Y efectivamente, como comentabas, para la startup es una oportunidad gigante. Porque como te decía, en un proceso de licitación tradicional donde entran empresas de un tamaño, una infraestructura, una envergadura o un histórico con el corporativo, que no daba cabida muchas veces para entrar en esa colita de probar algo más disruptivo, algo nuevo, ¿no? Entonces, al crear estos espacios sí permite probar esa solución y eventualmente convertirse en un proveedor y ojalá algo más que un proveedor también, que hay posibilidad. Un socio estratégico, ¿no? Un socio estratégico en algunos casos. Oye, estamos con Laura Chicurel, CEO de Innova 360. Hablemos un poquito después de Venture Capital o de inversión de riesgo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo prevés tú que se viene este 2026, dado todo el entorno tecnológico que estamos viviendo? Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos conversando contigo. Perfecto. Unicornios, conversando con Laura Chicurel, CEO de Innova 360, experta en emprendimiento e innovación, y este Venture Capital, que a veces también en inglés como que se entiende poco y uno dice ya, inversión de riesgo. Cuando hablamos de inversión de riesgo, ¿de qué estamos hablando, Laura? Lo que dice la palabra. Pero pongamos un ejemplo para que la gente se lo imagine. Pensemos en inversión de riesgo, es invertir en algo que tiene un alto nivel de incertidumbre, ¿no? Hay poco trazable que se puede anticipar, ¿no? Como prever, como podría ser una construcción de un edificio, ¿no? Que tú tienes flujo, puedes hacer un flujo caja 5 años, una proyección. No digo que la startup no tenga una proyección, ¿no? Pero en cierta forma hay un mayor grado de incertidumbre, ¿no? Porque es justamente probar algo que incluso quizás no existe en el mercado.
Claro. ¿no? Y por eso obviamente conlleva un alto nivel de riesgo y eso se premia, ¿no? En cierta forma se premia en el sentido de arriesgarse, el poder arriesgarse a invertir en una empresa de este tipo con una tecnología quizás nueva o que requiera mucho desarrollo para poder salir al mercado. Ese inversionista que cree, ¿no es cierto?, en etapas más tempranas, cuando algo se está recién comenzando a desarrollar, y sobre todo creer en esa visión, porque muchas veces puede tener que ver con crear un mercado que no existe, claro, o entrar en un espacio que no es tan tradicional entrar, ¿no? ¿Nos cuesta a los chilenos eso, no? Sí, pero yo experiencia? incluso creo, como te digo, que ya conocer más casos de éxito, ver efectivamente grandes compañías, no sé, pongamos caso un Mercado Libre, un Uber, que uno dice, wow, son empresas constituidas, pero en un momento fueron una startup, ¿no? Total. Con una visión diferente. Y que fueron además pivotando su idea de negocio y cambiándola un montón. Porque... Y fíjate, entrando en mercados de negocio donde tampoco se esperaba que entraran. Antes el retail era retail, no era un competidor en pagos, por ejemplo, no competía con la banca. Tal cual. Entonces hoy día empiezas a ver también cómo las industrias se empiezan a cruzar un poco, ¿no? Entonces, volviendo al capital de riesgo, el que cree, el que es capaz de invertir capital, porque esas empresas sí necesitan capital, ¿no? Para validar sus soluciones, salir al mercado. Y obviamente se ha ido cambiando esta visión de riesgo, entender que hay obviamente grandes posibilidades, buscan un retorno sobre su inversión, pero hoy día ya vemos más casos de éxito. Yo te diría que lo que he visto últimamente es que hay también emprendedores que ya están más consolidados, quizás ya vienen con una segunda, tercera vuelta, claro, ¿no? Que han sido exitosos quizás o fracasados en negocios anteriores, pero entendiendo el fracaso también como una curva de aprendizaje, ¿no? Y efectivamente hemos visto, bueno, los últimos años habían sido bastante malos, ¿cierto?, para la industria del venture capital. Sí. ¿Y ahora cómo prevés el 2026? No, ahora fíjate que ya incluso 2025 mejoró bastante. Con respecto a lo que había sido hasta el año 2024. Porque mucha gente que emprende o que tiene startup dice, oye, tenemos que salir a buscar capital a México, a Brasil, a Estados Unidos, y pareciera que acá todavía no termina de arrancar esto, o es porque hay menos capital, porque prefiero la fórmula aprobada. ¿Cuál es tu diagnóstico, Laura, de tu experiencia? Yo creo, mira, insisto, yo creo que hoy día hay más fondos locales, hay más acceso a fondos internacionales. Tenemos ejemplos reales de startups que están demostrando que son capaces de levantar fondos extranjeros. Y tal como te decía, hasta 2024 sí hubo un periodo de corrección importante, ¿ya? En cantidad de inversiones, montos invertidos totales y montos del ticket, que se llama como el promedio de la inversión, ¿no? Se había retraído muchísimo el mercado, ¿no? Pero ya en 2025 se vio una mejora importante en varios aspectos, te diría yo. Uno, en esto que hablábamos de ser capaz de levantar capital extranjero, ¿no? Que ya hay más startups siendo capaces de levantar de venture capitals de renombre, ¿no? Y también, Elena, importante que han aumentado los montos de las inversiones y de las rondas en general. O sea, startups que están siendo capaces de levantar 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, 30, cosa que antes, quizás por el nivel de madurez que hablábamos, no se veían tanto, ¿no? Claro. Y eso obviamente inyecta un positivismo también al mercado, también a los inversionistas locales, porque al final es un círculo virtuoso, ¿no? Si a uno le va bien, al final todos se benefician, ¿no? Sí, claro. Incluso otros emprendedores, porque como te decía, da esta sensación de que es posible, de que si lo haces bien hay un camino que se puede recorrer, ¿no? Y hoy día justamente sí se prevé que ese monto va a seguir creciendo, ¿no? Al menos hay optimismo económico en esta primera parte del año y bueno, estamos a puertas de un cambio de gobierno esta semana, así que hay harta expectativa. Vamos a seguir hablando con Laura Chicurel, CEO de Innova 360. Me gustaría saber un poquito en qué han estado trabajando, cuáles han sido como los highlights y qué es lo que viene para este 2026. Escuchamos música y seguimos conversando con ella. Y seguimos en Tierra de Unicornios en este día lunes. Estamos junto a Laura Chicurel, CEO de Innova 360. Laura, ustedes han trabajado con empresas bien grandes. Yo no sé si tú las puedes nombrar o no, pero que me cuentes algunos casos de éxito que también a la gente le ayude a entender todos estos conceptos de los que hemos ido hablando en esta entrevista, cómo se plasman, ¿no?, a la hora de generar un negocio.
Sí, a ver, ya poniéndolo en contexto, esto lo vemos en todas las industrias, ¿no? No es segmentado solo a un sector, que es lo atractivo también, ¿no? Y lo entretenido para nosotros. Sí, claro. Que vemos empresas desde la banca, los seguros, empresas de consumo masivo, retail, alimentos, agro, minería, logística. O sea, no hay espacio donde no haya oportunidad, ¿no? Perfecto. No quisiera nombrar grandes empresas, pero sí trabajamos con grandes empresas que son referentes en sus industrias, ¿no? ¿Y cómo se da esa interacción? Cuenta un poco como el backstage, sin nombrarle a la empresa, pero ¿cómo funciona? Ya, mira, hay dos tipos de casos, pongámoslo en un gran contexto. La primera que podemos ver a nivel macroestructural, digamos, a nivel de gerencia general, y luego a nivel transversal en todas las áreas de negocio, entramos muy profundo para entender los desafíos de las áreas de negocio. ¿Ya? Y luego, súper importante, obviamente, priorizarlos según la urgencia o el impacto para abordar desafíos de negocio medibles que al integrar tecnología puedan lograr una optimización en su proceso o una mejora, llamemos, importante, ¿no? Perfecto. En algunos casos hablamos de digitalización y en otros pueden salir casos más disruptivos, que ahí son los más lindos y emblemáticos también que tenemos. Pongamos otro caso, que es una empresa que dice yo no tengo tiempo o mi gerencia general no me da espacio para hacerlo a nivel transversal, que podría ser el caso de una empresa que sí tiene un programa de innovación abierta como corporativo, ¿ya? Pero hay empresas que no lo están trabajando necesariamente de esa forma, pero sí están abiertas a la posibilidad de entrar a mejorar un área de negocio, ¿ya? Entonces hay casos, por decirlo así, más tácticos, donde entramos a un área de negocio, pongamos un ejemplo, no sé, eficiencia energética, en un área, y justamente ya tienen más o menos una concepción de cuáles son sus problemas o oportunidades a optimizar la eficiencia energética. Y ustedes en el fondo van y buscan aquellas startups o compañías más pequeñas que podrían ayudar a eficientar ese proceso. Exacto. Ahí entramos a entender muy bien cuál es la problemática, los KPIs que se buscan medir o impactar, los ámbitos de priorización, y efectivamente salimos a buscar tecnología para luego filtrarla, validarla y ayudar al corporativo a integrar ese proceso de pilotaje para probar la solución y lograr un caso de negocio. Perfecto. ¿No? ¿Y ese vínculo se hace como de manera, no sé, pues como para probar, como por un periodo determinado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pilotea? Mira, por lo general son aproximadamente 3 meses de pilotaje. Hay algunos más complejos. De hecho, justo ahora hay algunos en curso que puedan demorarse 6 meses, por ejemplo, en pilotar. Pero eso obviamente por el alcance del problema que se está abordando. Y la compañía, mientras tanto, paga este pilotaje, me imagino, sí, para absolutamente, que la empresa funcione. Sí, es pagado. ¿Cuál es la industria donde más escasez has encontrado? Escasez me refiero como a estas startups que ayuden precisamente a esta optimización. A ver, hoy día, por ejemplo, todo lo que es optimización, o sea, biotecnología, ¿ya? Que obviamente es un desafío en Chile, la transferencia tecnológica de proyectos como de mayor I+D, por decirlo así, ¿no? Que cuesta probar porque obviamente hay que esperar más tiempo, es un poco más ambicioso en el largo plazo, puede que no veas resultados tan medibles en el corto plazo. Pero fíjate que hoy día también hay tecnologías muy atractivas que se han desarrollado a partir de I+D que pueden demostrar un impacto. Lo que pasa es que eso requiere quizás una inversión mayor, el pilotaje. Más tiempo, vencer algunas barreras técnicas, ¿no es cierto? Y ahí te diría que cuesta un poco más, que es más que a lo que me refiero, más que digitalizar algo. Por ejemplo, un software, hacemos pilotos de 3 meses y efectivamente lo puedes probar en un ambiente controlado, ¿no es cierto?, con un set de información o en una infraestructura con menos riesgo para validar que obviamente funciona, ¿no es cierto?, que cumple con los requerimientos de seguridad, por ejemplo, compliance, seguridad de información, que es muy importante. Entonces es más fácil testearlo, ¿no? Y corto tiempo y poca inversión, ¿no? Claro. Pero otros proyectos de mayor envergadura cuestan más, como te decía, en tiempo, en inversión, pero obviamente no dejan de ser meritorios. Oye, Laura, y en tu gran experiencia, porque tú tienes muchos años de experiencia, ¿cuáles serían las industrias que tú llamarías, aquellos que están haciendo nuevos negocios, quizás pivoteando su propia startup, viendo hacia dónde ir? ¿Cuáles son las industrias que hoy día son más llamativas como para poder generar quizás algún proyecto que nos permita hacer este tipo de inversiones? Este tipo de inversiones.
Uy, difícil es priorizar, pero... Porque generalmente todo el mundo dice como minería, ¿cachai? Como que Sí. como caballito de batalla probado. Uy, no quiero encontrar la minería. Nosotros trabajamos mucho con minería en su momento. Pero fíjate que hoy día hay sectores que están más ávidos y que han sido, lo voy a ligar con el mundo de la inversión de Venture Capital. Okay. ¿Ya? Fíjate que hoy día una de las líneas de industria, digamos, donde más se prevé un incremento en inversión de Venture Capital, bueno, está el sector financiero, todo lo que es medios de pago, hay mucho ahí, viene la ley de Open Finance que va a abrir un mundo de oportunidades. Pero fíjate que se está abriendo espacio, por ejemplo, cosas de entretenimiento. ¿Ah? Vemos la inversión que tuvo Runway, por ejemplo, que fue muy alta. Y también se ve en el mundo de Construtech y PropTech, que es todo lo que es gestión de propiedades y el mundo de la construcción. ¿Ya? Que ahí obviamente hay un gran espacio, tanto desde la construcción misma, como desde la gestión con los propietarios, por ejemplo, lo que es la industria más del real estate, ¿no? Y eso yo te diría que es algo nuevo porque había venido en espacios más lentos en los últimos años. Le ganaba el retail, ¿no? Claro. El sector financiero siempre en la punta. Pero hoy día, como te digo, sí hay muchísima oportunidad y yo veo que puede haber también en estos cruces que hablábamos de industrias, ¿no? Oportunidades bien interesantes en ese sector. Laura, ¿cómo la gente puede ser parte de Innova 360? ¿Cómo funciona? O sea, si yo tengo una startup, ¿me puedo comunicar con ustedes? Bueno, si soy una gran compañía, estoy escuchando el programa ahora también, ¿cómo lo hago? Sí, mira, nosotros, que es lo entretenido, trabajamos con cientos de startups, no miento, porque estamos continuamente buscando tecnologías para nuestros clientes corporativos. Nuestro cliente es el corporativo, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro caso de éxito es el proyecto exitoso, ¿no? Y es por eso que estamos siempre buscando startups. Tenemos un marketplace que se llama innovaconnect.cl, que ayuda a facilitar el descubrimiento de tecnología para el negocio. Buscamos facilitar y importante esto, Elena, lo que te decía, que no es que la innovación no sea solo para grandes empresas que pueden financiar un modelo de innovación abierta, sino que, aunque suene cliché, democratizarlo para que empresas de cualquier tamaño, de cualquier industria, puedan buscar tecnología para su negocio de forma más rápida, ¿no? Entonces, esta plataforma facilita mucho ese proceso. Y nosotros, bueno, todos los meses tenemos momentos de conexión entre corporativos y startups de forma continua, un programa Nación Innova que se llama. Y bueno, tenemos nuestra página, ahí pueden ver todo, innova360.cl. También hicimos una fusión con Blue Box en México. Buenísimo. Por lo cual también trabajamos mucho con empresas extranjeras también. Genial. Laura Chicurel, gracias por venir a conversar con nosotros y mucho éxito este 2026. Gracias, Elena, un placer.